mi relación con Arturo, mi marido, empezó a deteriorarse. Todo esto sucedió cuando decidimos invitar a Dante, el hermano de Arturo, a vivir con nosotros. Él tenía apenas 22 años en aquella época y vivía una situación bastante difícil, dependiendo de un tío que, decían, lo maltrataba con refinada crueldad, dejando claro que su presencia era tan indeseada como una plaga. Dante había dejado su ciudad natal en el interior y venido a la capital con el objetivo declarado de mejorar su vida, huyendo de un pasado que siempre mantenía en las sombras. El plan de Arturo era simple y lo presentó con una convicción casi ingenua: dar un soporte temporal al muchacho. La idea era que, en cuanto Dante consiguiera un empleo firme y decente, alquilara un lugar y finalmente se fuera. Sin embargo, lo que debía ser una estancia rápida, un paso fugaz como un soplo de viento, se transformó en algo permanente, con una facilidad aterradora, como si una raíz invisible se hubiera plantado en nuestro hogar. Yo estuve de acuerdo con todo esto porque Arturo insistió mucho, usando un tono que rozaba la súplica, diciendo que sería por poco tiempo, y porque el propio Dante, con una sonrisa enigmática, aseguró que se iría pronto. A mí ya me incomodaban los visitantes que venían solo para el fin de semana, con su equipaje y sus manías invadiendo la rutina. Imaginen entonces tener a alguien viviendo en casa sin fecha para irse, una sombra constante en cada habitación. Quedó también acordado que él pagaría una cantidad simbólica con el dinero de los trabajos que hacía, para ayudar con el alquiler y la alimentación, una promesa que, en breve, se mostraría tan vacía como el eco de un grito en el desierto. Para completar el escenario de agotamiento, aún necesitaba ayuda con las tareas de casa. En el momento en que Dante llegó, mi energía ya estaba al límite, drenada por una rutina implacable. Yo me dedicaba a cuidar de Pedro y Lucas, mis dos hijos pequeños, conciliaba un trabajo de medio tiempo como profesora y además preparaba las comidas con la persistencia de un cocinero de barco, cuidaba de la limpieza del hogar como si fuera un templo y del lavado de ropa con la precisión de una lavandera de ribera. Arturo, por otro lado, llevaba una vida extremadamente ajetreada, inmerso en compromisos de trabajo desde el amanecer hasta las 8 de la noche. Cuando finalmente regresaba, ajeno al torbellino que me consumía, en los primeros días hice un esfuerzo casi sobrehumano para dar la bienvenida a Dante con un clima de afecto forzado, una máscara de cordialidad que apenas lograba sostener. Preparé una cena esmerada, arreglé la habitación que usaría con esmero y dejé toallas limpias y sábanas planchadas sobre la cama, una invitación silenciosa al confort. Recuerdo incluso haber comprado un jabón nuevo, con un perfume fresco y suave. Un pequeño gesto, sí, pero que mostraba mi intención desesperada de crear un ambiente agradable, de mantener la armonía que él parecía amenazar. Apenas agradeció, simplemente tomó la comida y sin mediar palabra, con la indiferencia de una estatua, se fue a su cuarto. Mi impresión inicial era que estaba demasiado cansado debido a su rutina agotadora, pero conforme pasaba el tiempo, la verdad se revelaba en su fea cara. Me di cuenta de que simplemente no tenía modales. No poseía la menor chispa de educación o empatía. No demostraba la menor señal de aprecio o gratitud, solo la frialdad de quien todo lo consume sin reconocer el valor. Durante el primer mes procuré mantener todo en paz, como si el equilibrio de la casa dependiera de mi silencio y resignación. Yo frecuentemente pedía ayudas puntuales, simples solicitudes como sacar la basura, una carga mínima o doblar la ropa que estaba en la lavadora, una tarea que ni siquiera exigía esfuerzo. Sin embargo, cada solicitud parecía ser tratada como un favor enorme, una concesión grandiosa que él se dignaba hacer.
y siempre la realizaba con una expresión de gran sacrificio, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Cierta vez, le pedí que diera un repaso general al baño que él usaba exclusivamente, un espacio que ya exhalaba el olor de su negligencia. Se limitó a echar un poco de agua, pasar un trapo rápido por el suelo, con la superficialidad de quien cumple una obligación sin alma, y afirmar, con la audacia de los descarados, que estaba todo limpio. No obstante, el espejo seguía sucio, empañado por marcas de pasta de dientes y vapor. El inodoro aún exhalaba un fuerte olor a orina, y había pelos de barba pegados en el lavabo, como si fueran testigos silenciosos de su desidia. Acabé limpiando todo después, en silencio, con la sensación pesada de que aquel era solo el inicio de un desgaste mayor, de una erosión lenta y dolorosa de mi paz. Pasaron 2 meses y Dante no demostró la menor intención de irse, como una garrapata que se aferra a la piel. Cuando yo preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, él solo se encogía de hombros con un desdén casi ofensivo y decía vagamente que estaba ocupándose de eso, una frase vacía que no prometía nada. La impresión que tenía era que él esperaba que todos se acostumbraran a su presencia allí permanentemente, como si fuera un derecho adquirido. Cuando pensaba en quejarme, la gente decía que necesitaba tener calma, pues el hermano de Arturo todavía era muy joven y que, con el paso del tiempo, él ciertamente encontraría un rumbo en la vida y un empleo bueno y estable. Me esforzaba por creer en esas palabras, intentando acallar la voz de la razón que gritaba en mi interior, e intentaba no presionarlo o ser muy dura con él. Al fin y al cabo, yo misma ya había necesitado apoyo y comprensión en otras fases de mi vida cuando era más joven. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse realmente a fin de año, muy cerca de la época de Navidad, cuando el espíritu de renovación debería reinar sobre nosotros. Fue ahí que Dante surgió con una idea que me pareció completamente descabellada y fuera de lugar, un absurdo que me revolvió el estómago: traer a su novia, la chica llamada Malena, a vivir con nosotros. Mencionó que ella venía de su ciudad natal, la misma de donde él había huido, donde ya lo conocía desde hacía unos 2 años, pues eran novios desde hacía ese tiempo. Explicó que ella vendría con la promesa de conseguir un trabajo, una garantía tan frágil como una telaraña, y que los dos tendrían planes de irse de casa en cerca de 1 mes. Mi respuesta fue de inmediata oposición, un grito silencioso de repudio. Dejé bien claro que aquella situación me incomodaba profundamente, pues la convivencia con él ya era bastante desafiante, y tener a una persona más viviendo con nosotros solo haría que todo empeorara aún más, tornando el ambiente insoportable, un verdadero infierno doméstico. Sin embargo, él me interrumpió de forma abrupta y sin dejarme terminar de hablar, con la arrogancia de quien no acepta contradicción. Dijo que yo estaba exagerando todo y comenzó a acusarme de forma injusta, insinuando que no me gustaba su familia, una ofensa que hería más profundo que un cuchillo. Eso me dolió bastante. Todo lo que yo deseaba era tener paz y una organización en el hogar, un mínimo de cordura, pero me sentí como si estuviera siendo vista como una persona difícil o egoísta. Para intentar evitar una pelea mayor y mantener la calma, tragué el nudo en la garganta y decidí no decir nada más. Me quedé en silencio. Y ese fue un gran error mío. Un silencio que, en breve, se convertiría en un eco de arrepentimiento. Fue al apagarse las luces del 27 de diciembre que Malena apareció, como materializada de la nada, una figura sombría surgiendo en la puerta sin aviso. Ni un simple «buenos días» educado pronunció siquiera, demostrando una extraña y perturbadora ausencia de cortesía. Como si no supiera o no le importaran las reglas del mundo civilizado.
Sin traer consigo ninguna pertenencia visible, ni una maleta, ni un paquete, se dirigió sin vacilación a la habitación destinada a Dante, como si aquel fuera su destino preordenado, un lugar que le pertenecía por algún designio oculto. Inicialmente yo, en mi buena voluntad casi agotada, intenté establecer una conexión, ofreciendo una bebida caliente para calentar el alma, preguntando si necesitaba algún apoyo o asistencia, extendiendo la mano que sería ignorada. Sin embargo, sus respuestas eran monosilábicas, un murmullo casi inaudible de «estoy bien», antes de sumergirse nuevamente en el brillo incesante de su aparato electrónico, casi como si estuviera bajo un encanto, atrapada en una dimensión paralela. La joven, de hecho, pasaba horas y horas inmersa en su dispositivo, navegando por contenidos diversos en plataformas digitales, ajena a todo lo que sucedía alrededor, en un estado de completa apatía, como si la vida real fuera un mero borrón insignificante. Aquella historia de tener un trabajo o fuente de ingresos que ella mencionó inicialmente demostraba ser pura ilusión, un cuento sin fundamento, una mentira descarada que se deshizo en el aire. Y así, transcurridos 3 largos meses, su presencia persistía en mi residencia, una fuerza inerte, sin que hubiera ninguna demostración de trabajo, participación en los gastos o auxilio en las tareas domésticas, simplemente habitando el espacio bajo mi techo como una entidad parásita. Era inaceptable que ella no se dispusiera a siquiera mover una escoba para la limpieza del hogar, demostrando total desidia, un desprecio por mi casa y por mi esfuerzo. El compromiso financiero del alquiler, que Dante se encargaba de cubrir con trabajos esporádicos e insuficientes, cesó inmediatamente después de la llegada de Malena, arrojando un peso desproporcionado sobre mis finanzas ya golpeadas. Las pertenencias que compartían, extraños objetos de un mundo que yo no comprendía, comenzaron a invadir los ambientes, esparciéndose desordenadamente por las habitaciones de la casa, como si intentaran marcar territorio. En una ocasión, para mi asombro y malestar, descubrí un peculiar amuleto, una especie de sotiño, como me dijeron que llaman en ciertas prácticas de magia, colgado irónicamente en el pomo de la puerta de mi baño. Era una pequeña bolsita de tela oscura que exhalaba un olor terroso y dulzón, con algo duro dentro, que yo presentía, más que sabía, ser un hechizo para enredar o atar, una sutil pero siniestra invasión espiritual. En otra situación, casi sufrí un grave accidente al tropezar con sus tacones altos, dejados descuidadamente en medio de la sala, lo que resultó en un susto y un riesgo real de fractura, como si la propia casa estuviera conspirando contra mí. Ante tanta negligencia y la atmósfera pesada que se instaló, una niebla densa de falta de respeto, pronto cesé mis conversaciones con Dante. Cualquier intento de llamar su atención sobre alguna cuestión o necesidad era recibido con grosería e impaciencia, una verdadera patada verbal que me dejaba sin aliento. Sin alternativas y sintiéndome cada vez más aislada, como si estuviera en una isla, pasé a comunicarme exclusivamente con Arturo, suplicando, casi arrastrándome para que él encontrara alguna solución a la situación insostenible. Siempre que yo intentaba conversar sobre nuestros problemas, sobre la erosión silenciosa de nuestro hogar, Arturo pronto me colocaba en la posición de antagonista. Él afirmaba que mis preocupaciones eran pura vanidad personal, caprichos de una mujer exigente, que yo estaba intentando crear un conflicto para alejar a su hermano de casa y que yo simplemente no comprendía la dinámica familiar, la complejidad de sus lazos de sangre. Para él, mis preocupaciones eran señal de un egocentrismo desmedido, de un egoísmo que no se condecía con el amor que yo sentía.
A partir de ese momento, él comenzó a distanciarse físicamente, rehusándose a compartir la misma cama, un abismo de sábanas y almohadas abriéndose entre nosotros. Alegaba que yo estaba siendo increíblemente terca y difícil de tratar, como si yo fuera la villana de nuestra propia historia. En aquel periodo, mi energía estaba completamente agotada. Me sentía un cuerpo hueco, una envoltura sin vida. Mi rutina comenzaba mucho antes del amanecer. Me levantaba para dejar la cocina impecable y organizar el desayuno de toda la familia, una farsa de normalidad. Después, llevaba a los niños a la escuela y me dirigía a mi trabajo, con la mente hecha jirones. Al regresar a casa, la responsabilidad de preparar el almuerzo y cuidar de todas las tareas domésticas caía sobre mí, mientras ellos se quedaban tumbados en el sofá, solo viendo televisión sin ninguna iniciativa, como sombras perezosas que se alimentaban de mi vitalidad. Nadie siquiera se disponía a lavar un plato. Cierta noche, la situación se volvió insoportable y me derrumbé llorando a escondidas en el baño, mis lágrimas mezclándose con el agua fría de la ducha, sin condiciones de soportar más el peso de la soledad y del abandono. Al día siguiente, durante mi horario de descanso, llamé a doña Aurora, mi madre, para desahogarme sobre todo, la voz embargada por el dolor. Ella se indignó al oír el relato y disparó, con la fuerza de una diosa furiosa. «Hija mía, ¿todavía no ves que estás siendo usada como un felpudo? Los dos se están aprovechando de ti y de tu esfuerzo, y a Arturo ni le importa cuánto estás sufriendo. Si la situación fuera al revés y fuera la hermana de él con un novio viviendo dentro de nuestro hogar, él ciertamente perdería la calma por completo, explotaría en furia». Aquellas palabras me hirieron profundamente, pero al mismo tiempo encendieron una llama de reconocimiento en mi pecho. Reconozco que ella estaba en lo cierto en su punto de vista, en su sabiduría materna. Ella inclusive propuso que organizáramos un encuentro familiar para que pudiéramos conversar abiertamente sobre todo lo que estaba sucediendo, desnudando la verdad, y que estableciéramos un plazo final para los cambios. En caso de que Arturo no demostrara ningún tipo de apoyo, ninguna actitud, yo tendría que ponderar seriamente la posibilidad de llevar a los niños e irnos a vivir a su casa, un puerto seguro, pues toda esta circunstancia me estaba arruinando poco a poco, corroyendo mi alma. Aquel mismo día regresé a casa con una resolución firme en mi corazón, una muralla de determinación. Comencé a redactar una lista de reglas y plazos que deberían cumplirse, un manifiesto de mi voluntad, e imaginé presentarla durante la cena. Sin embargo, el coraje me faltó en el último momento, el miedo me paralizó. Arturo llegó del trabajo, dejó el bolso tirado en un sillón y ni siquiera me dirigió una mirada, como si yo fuera invisible. Lo observé y me di cuenta de que ya hacía semanas que nosotros dos no nos veíamos de verdad. Ya no había intercambio de almas. Apenas nos acostábamos más en la misma cama juntos, y cuando eso sucedía, era como si estuviera dormida al lado de un completo desconocido, un fantasma del hombre que yo había amado. Un desconocido que me acusaba de ser egoísta, cuando en verdad yo era la única que estaba luchando e intentando mantener esta casa en pie, manteniendo la llama encendida. Dante y Malena continuaban actuando como si estuvieran disfrutando de unas largas vacaciones, sin preocupaciones, sin responsabilidades, consumiendo todo a su alrededor. Yo sentía mi propia esencia desvanecerse cada día, como arena entre los dedos. A pesar de todo, una revuelta contra mí misma me consumía. Una furia silenciosa por haber permitido que las cosas llegaran a este extremo insoportable.
En la noche del 26 de marzo, al fin logré poner un fin definitivo a aquel ciclo opresor que me atormentaba desde hacía meses. Siguiendo los innumerables consejos de doña Aurora, enfrentando noches solitarias en mi propia vivienda, donde el silencio gritaba, y percibiendo la falta de confort de mis hijos en el hogar, sus pequeños cuerpos tensos, decidí que era el momento de tomar una actitud drástica, de cortar el mal de raíz. Me encerré en mi cuarto, determinada a no ceder a sus intentos de cambiar de tema o ignorarme, y solté todo lo que me venía pesando desde hacía meses, como un río que se desborda. Declaré, con una voz que apenas reconocía, que él, junto con Dante y Malena, tendrían el plazo hasta el día 1 de julio para desocupar nuestro inmueble. O sea, concedí casi 4 meses para que ellos pudieran resolver sus pendientes y organizarse. Un tiempo generoso para quien poco lo merecía. No aguantaba más aquella invasión constante de mi privacidad, la profanación de mi santuario. Además, la presencia de ellos no agregaba nada, apenas cuidaban de lo básico, como lavar sus propios platos y su ropa, un mínimo de decencia. Dejaban el resto todo por arreglar, incluso sábanas y toallas de uso común, usadas y sucias, esparcidas como vestigios de una batalla perdida. Y comuniqué que, en ese período, tendrían que asumir la contribución para el alquiler que Dante se había comprometido a pagar, una deuda antigua que clamaba por ser saldada. Mi opción, dejé claro, sería tomar a los niños e irme de aquí, desaparecer como humo en el viento. Mis palabras sonaron con una calma y seriedad que me tomaron por sorpresa, una fuerza que no sabía que poseía. Arturo no levantó la voz, algo que me sorprendió aún más en su apatía. No vi portazos ni escándalo, como solía suceder en sus explosiones de ira. Él solo dijo que yo estaba siendo exagerada, que actuar así era una locura, como si yo fuera la única que perdía la cordura. En aquel momento solo podía pensar en lo que doña Aurora diría si escuchara aquello. Ella, en su lecho, ya me había alertado. Él no cree que tendrás el coraje de irte. Piensa que vas a aceptar todo de nuevo. Cree que es solo una amenaza, que vas a aguantar una más. Pero no era así. Yo estaba decidida a irme de verdad, a arrancarme de aquel lugar. Llegué a buscar alquileres en mi celular, como quien busca un mapa para una nueva vida, e hice un presupuesto rápido en papel. Si me ajustaba un poco, daría para vivir solo con mi salario y mantener a los niños bien protegidos. No sería fácil, sería una lucha constante, pero era posible. Solo el hecho de saber eso ya me dio un alivio enorme, una brisa de esperanza en medio de la tormenta. No tenía planes de ir a vivir con doña Aurora, no quería estorbar en su espacio ni sobrecargar aún más a quien ya tanto me apoyaba. Esa misma noche tomé la decisión de vaciar el armario del lavadero de todos los productos de limpieza e higiene: jabón, pasta de dientes, detergente en polvo, suavizante y hasta el papel higiénico. Todo lo que yo adquirí y que ellos trataban como si fuera compartido sin mi consentimiento, como si fuera un derecho de ellos, fueron transferidos a mi guardarropa, escondidos como tesoros robados. Actué sin alarde, sin una pizca de emoción, apenas hice el cambio, un acto silencioso de represalia. Estaba agotada de dar tantas regalías a quien no demostraba ningún esfuerzo por contribuir, ninguna señal de reciprocidad. Paralelamente, cambié la contraseña de la red de Internet, garantizando acceso solamente a mí y a los niños, cortando un hilo más de conexión con los invasores. Al día siguiente, preparé el desayuno con cariño, pero solo para mí y para mis hijos. Hicimos lo que a ellos más les gustaba:
pan de queso calientito y un tazón de plátano picado con avena. Un banquete de amor para los míos. Cuando Dante bajó y se encontró con la mesa vacía para él, se quedó parado, aguardando. Su expresión de sorpresa rozaba lo cómico. Me preguntó si yo no le haría su desayuno, con la arrogancia de quien esperaba un servicio. Mi respuesta fue directa, fría como el hielo. A partir de aquel momento, cada uno sería responsable de sí mismo. Volví entonces a dar de comer en la boca a mi hijo menor sin mirar a Dante, ignorando su existencia. Malena pasó de largo, se sentó en el sofá con una expresión ajena, como si la situación no la involucrara, como si fuera una espectadora en un teatro donde no era bienvenida. Los días siguientes estuvieron marcados por un clima pésimo y de mucha tensión, una nube oscura cerniéndose sobre el hogar. Yo sentía que todos me veían como una enemiga, una bruja que había roto el encanto de la falsa paz, algo que no perdonaba ni siquiera a mi marido, lo que era particularmente difícil de soportar, un dolor que hería el alma. Con todo, esa sensación de distanciamiento no me derrumbó. De hecho, comencé a sentir una fuerza creciente dentro de mí, una energía sombría y resiliente que brotaba de la humillación. El único cambio positivo que marcó este período fue que Malena consiguió un nuevo empleo, pero aún así no se mencionaba nada sobre una posible salida de allí, ninguna esperanza de liberación. Una noche de abril, después de acostar a los niños, oía a Arturo y Dante riendo a carcajadas y conversando animadamente en la sala, el sonido de su alegría insensible rasgándome por dentro. Fui hasta allí y, con toda la calma que pude reunir, una calma forjada en el dolor, pregunté si él ya había hablado con Dante sobre el vencimiento del plazo. Arturo dejó caer el control remoto, el ruido resonando en el silencio que siguió. Me miró como si yo estuviera arruinando la paz que reinaba allí y declaró en voz alta, con la petulancia de los ciegos: «No empieces con eso, Eloísa. Ya te dije que se van a mudar. ¿Por qué te pones a hacer este escándalo delante de todo el mundo?» Dante me lanzó una mirada repleta de burla, una sonrisa maligna en los labios, y Malena no pudo disimular una risita, un eco de falta de respeto. Sentí una profunda humillación apoderarse de mí allí, en mi propia sala, el lugar que debería ser mi santuario, transformado en escenario para mi dolor. Respiré hondo, conté hasta 10 para no explotar. Expliqué que no era un espectáculo, sino un recordatorio urgente de que el tiempo estaba corriendo, un presagio de cambios inminentes. Salí de allí con el peso de aquel momento, con la certeza de que la venganza sería la única salida. Aquella noche fui a mi cuarto y me quedé un buen rato mirando por la ventana, el cielo oscuro reflejando el tormento en mi alma, pensando bastante sobre mi vida, sobre los caminos que me trajeron hasta allí. Cerca de 1 hora después, Arturo apareció en el cuarto, la voz cargada de un cansancio que yo ya no sentía, un cansancio que ya no me alcanzaba. Vino diciendo que todo iba a estar bien, palabras vacías que no encontraban eco en mi corazón. Me volví hacia él y le dije que ya estábamos cansados de solo conversar, de promesas no cumplidas, de palabras que se deshacían en el aire. Era preciso que él mostrara atitude e hiciera algo, o entonces correría o risco de perder a familia inteira, de ver nosso mundo desmoronarse. Quando el mês de maio chegou, comecei a separar algumas de mis roupas e las dos niños, guardando-as em uma parte separada do armário, um ritual de preparação para a partida. Hablei com Dona Fátima, uma conhecida de Dona Aurora, que tinha uns departamentitos pequenos no centro e que solia alquilar por um bom preço, uma esperança de um novo hogar. Ela me disse que tinha um que ia a quedar livre pronto.
pero explicó que solo tenía un cuarto y que podía guardármelo hasta finales de junio. Yo no le di certeza de si realmente me mudaría. Dije apenas que solo iría para allá si fuera realmente muy necesario, si la situación se volviera insostenible. Y que hasta el día 25 de junio le daría una respuesta definitiva. Mis hijos notaron que algo estaba diferente, sus miradas curiosas pesando en mi alma. Pedro, el mayor de ellos, con 8 años, me preguntó por qué yo y su papá ya no estábamos durmiendo juntos, con la inocencia cruel de los niños que perciben todo. Yo expliqué que, a veces, los adultos apenas necesitan un momento para reorganizarse, de encontrar su propio espacio, asegurando que, a pesar de todo, la situación se resolvería, que la tormenta pasaría. Al final de aquella semana, Renato, mi hermano, me envió un mensaje ofreciendo su ayuda integral para la mudanza, en caso de que yo realmente optara por salir, un hombro amigo en medio del caos. Él también comentó que, si la cuestión pendiente no se resolvía hasta el plazo establecido, y aquellas 2 personas permanecían, sería una señal clara de que una decisión con relación a mi lado ya había sido tomada por Arturo, un veredicto final. En aquel instante, mi perspectiva sobre toda la trama comenzó a transformarse profundamente. Dejó de ser apenas sobre mi cunhado, Dante, que actuava de forma egoísta, ni sobre a jovem Malena que proferiu falsidades, ou a mera perspectiva de um novo emprego. Era, em realidade, sobre o homem a meu lado, meu esposo, padre de meus filhos, que me trataba de modo que invalidaba mi estatus de esposa y silenciaba mi voz, mi propia existencia. Allí tomé la resolución, firme como una roca. Si el plazo se agotaba y ellos aún estaban presentes, yo no debatiría más. Simplemente partiría, en silencio, como un fantasma, llevando a mis hijos y la serenidad de quien hizo todo a su alcance para salvar lo que podía. Yo no deseaba el divorcio, no en aquel momento. Todavía había en mí una esperanza, frágil como el vidrio, de que mi marido pudiera, de alguna forma, comprender la gravedad del equívoco que había cometido, el abismo que él había cavado entre nosotros. Tal vez, ante tanta complicación, él finalmente se movería. Pero, siendo bien sincera conmigo misma, seguirme era la única manera de que él despertara a la realidad. Que así fuera, que el dolor lo despertara. El tiempo fue pasando deprisa, cada día una cuenta regresiva hacia el precipicio. Y conforme los días se aproximaban al límite establecido, yo me sentía cada vez más aprensiva y afectada, como si una cuerda se estuviera apretando en mi pecho. Por fuera, me encargaba de todo. Cuidaba de la casa, de mis hijos y aún seguía trabajando, una máquina de resistencia. Con todo, por dentro, una angustia constante me consumía, sin dar tregua alguna, una enfermedad silenciosa que me corroía. Fue cuando mi propio cuerpo comenzó a dar las señales de alerta, a gritar por socorro. En aquella primera quincena del mes de mayo, experimenté un episodio de ansiedad aguda que se prolongó por 4 días seguidos. Apenas podía respirar bien. Sentía una opresión inmensa en el pecho, un mareo persistente que me hacía ver el mundo girar. Llegué a pensar que era apenas drama, estrés acumulado, una debilidad de mi parte. Pero al ir a medirme la presión en una farmacia, el dependiente me miró con una expresión de asombro e insistió en que buscara un médico inmediatamente, la voz cargada de urgencia. Fui a buscar ayuda profesional y salí del consultorio con un diagnóstico serio, hipertensión estadio 2. La médica me advirtió firmemente que, con la presión en aquel nivel, no tendría más de 15 años de vida si no hacía un cambio drástico en mi rutina.
La elección era clara, grabada en mi alma. O me dedicaba a cuidar de mi salud, o las consecuencias serían graves. El precio sería mi propia existencia. La perspectiva de dejar a mis amados hijos huérfanos de madre pesaba en mi alma como una lápida fría. Salí de aquel consultorio médico con la determinación absoluta de que algo precisaba cambiar en mi vida, una urgencia que me impulsaba. A partir de aquel día, abracé una nueva rutina matutina, un ritual de autocuidado. Comencé a hacer caminatas diarias al romper el alba, aunque fuera por cortos 30 minutos, buscando renovación en el aire fresco y en la tranquilidad del amanecer, un bálsamo para el alma herida. Paralelamente, tomé la decisión radical de cortar drásticamente los embutidos de nuestra alimentación y disminuir significativamente el consumo de sal, volviendo a dedicarme a los cuidados con mi propio cuerpo y salud, algo que había descuidado por años. Consumida por las preocupaciones ajenas. Para mi sorpresa y alivio, Arturo notó la seriedad de la situación y su comportamiento cambió radicalmente, como si un velo hubiera caído de sus ojos. Él comprendió que la cuestión era grave, abandonó su antigua apatía y pasó a colaborar activamente con el cuidado de los niños, una ayuda inesperada que me permitía respirar. Al regresar de mis caminatas matutinas, muchas veces él ya había bañado a los pequeños. Llegó a preparar el desayuno ocasionalmente, insistiendo en que era para que yo pudiera descansar un poco más. Gestos de un amor que parecía resurgir de las cenizas. La preocupación por mi salud llegó a mi hermano Renato, que me envió un mensaje importante, una alarma en medio de la calma. Eloísa, no esperes a que llegue el 1 de julio para que entres en colapso. Tu cuerpo está gritando por socorro. Si él no toma la actitud decisiva de alejar a esas 2 personas de nuestra convivencia ahora mismo, tú necesitas ser la primera en salir. Punto final. Tu vida está en riesgo y tus hijos necesitan desesperadamente que estés viva. Con todo, mi promesa era sagrada e innegociable, un juramento hecho a mí misma. Yo había establecido al 1 de julio como el plazo final. Si el cambio prometido no sucedía, quien partiría sería yo, sin mirar atrás, sin remordimiento. La pareja de Dante, Malena, que antes raramente me dirigía la palabra, súbitamente comenzó a sacar conversación, un comportamiento tan inesperado como una flor brotando en el desierto. Un día, al percibir mi cansancio, se ofreció espontáneamente a cuidar de la cena de los niños, un gesto que me dejó intrigada. En otra ocasión, me prestó auxilio para guardar las compras, incluso sin que yo se lo pidiera, con una presteza que me parecía forzada. Ella había, para mi sorpresa, conseguido un empleo a finales de abril, y para mi asombro, todo parecía estar yendo bien con ella, cumpliendo su horario de salir temprano y regresar por la noche, como si una nueva persona hubiera tomado su lugar. El propio Dante también exhibía una postura diferente. Continuaba sin hablarme, pero ya no poseía más aquel aire de quien se sentía dueño de todo, de quien tenía el mundo a sus pies. Pasaron a adquirir ítems por cuenta propia, como jabón, víveres y hasta un trapo de piso, pequeñas pruebas de autonomía. Cuidaron de lo básico, hicieron lo necesario para el cuarto y el baño, y, de forma notable, el alquiler comenzó a ser pagado, algo que no sucedía desde el inicio de su estancia allí, una deuda que finalmente comenzaba a ser honrada. Todo indicaba que finalmente estaban encontrando un rumbo, una luz al final del túnel. Con todo, como siempre, había un pero, una sombra que se cernía sobre la aparente calma.
Faltando apenas 15 días para el plazo, comencé a notar que evitaban el asunto de la mudanza, como si la fecha fuera un secreto oscuro. Siempre que yo tocaba el asunto de forma indirecta, cuestionando si ellos ya habían encontrado algún lugar, las respuestas eran siempre muy vagas, como «todavía estamos viendo» o «está difícil encontrar algo bueno». Frases evasivas que me hacían pensar que tal vez yo estuviera equivocada y me pedían que tuviera un poco más de calma. Yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Querían ganar tiempo, aplazar la decisión final, apostando a que yo no tendría el coraje de insistir en mis voluntades después de todo, que mi determinación se desvanecería. Yo sentía que necesitaba ser firme. Sabía que no podía renunciar más a mi tranquilidad, a mi cordura. Aquella misma semana volví a hablar con doña Fátima. Pregunté si el apartamento todavía estaba disponible. Ella confirmó que sí, pero dijo que necesitaba una respuesta definitiva hasta inicios de julio. Le agradecí y comenté que estaba casi decidida, a un paso de una nueva vida. Al percibir que yo estaba decidida, Arturo comenzó a tratarme mejor, con un cariño que me parecía artificial, como si estuviera esperando que yo cediera. Tal vez él creyera que la situación mejoraría tanto que yo desistiría de todo. Pero él no entendía. No era apenas sobre el valor del alquiler, ni sobre el comportamiento de los dos. La esencia de nuestra unión había cambiado drásticamente, y confieso que una parte de mí contribuyó a esa transformación, generando un distanciamiento que culminó en el hecho de que él hubiera dejado de compartir el mismo lecho conmigo, una cama fría y vacía. La incertidumbre sobre el futuro de nuestra convivencia, si todavía valía la pena persistir en un amor que parecía muerto, se apoderaba de mis pensamientos. Fue entonces, en la noche del día 22 de junio, que Dante me buscó para una conversación reservada. Él pidió encarecidamente si sería posible aplazar nuestra decisión por un único mes más, con la voz cargada de desesperación, alegando la necesidad de recaudar recursos adicionales y encontrar un local más adecuado para nosotros. Él afirmó que todo progresaba favorablemente, que las colaboraciones mutuas estaban en marcha y que la coyuntura actual era más prometedora. Un canto de sirena para engañarme. Lo miré fijamente a los ojos y respondí con serenidad, pero con la firmeza de una sentencia, un no silencioso que él comprendió. Él no esbozó reacción, apenas bajó la cabeza y se retiró en silencio, derrotado. Aquella misma noche aún me aferraba a la esperanza, un hilo tenue de que una mejora sincera pudiera de hecho concretarse. Una parte de mí insistía en querer rescatar los vestigios de nuestro compromiso, los añicos de un amor roto. Con todo, cuando el plazo se aproximaba peligrosamente, faltando apenas 2 días, y yo retomé el asunto, la atmósfera se volvió insoportablemente tensa, presagiando la tormenta. Más tarde, aquel mismo día, mientras los pequeños se preparaban para dormir, me aproximé con delicadeza a Arturo, que ya se encontraba somnoliento en el sofá, ajeno a mi angustia. Intenté obtener información de él, preguntando si ya había hablado con el personal de la mudanza, si surgieron novedades importantes. Él ni siquiera me dirigió una mirada, apenas me dio un seco y desdeñoso no, como si mi pregunta fuera un insulto. Insistí, buscando saber si él no pretendía conversar con el hermano sobre el asunto en cuestión. Nuevamente recibí el mismo y corto no. Se volvió entonces para el otro lado, dispensando mi presencia como si yo fuera un moscardón irritante.
una molestia pasajera en su audición. Permanecí inmóvil, apenas observando. Mi mente viajó hacia atrás, al tiempo en que él era el hombre que compartía conmigo visiones de futuro, el padre dedicado que criaba a nuestros hijos con ternura. Con todo, en aquel instante, la figura que yo veía era de un individuo completamente diferente, un ser gélido y egoísta que estaba deliberadamente desvalorizando la poca estima que aún me restaba por él, destruyendo los últimos vestigios de nuestro amor. Me rehusé a quedarme callada y le recordé que teníamos un pacto, una promesa. Fue ahí que él explotó. Gritó con toda la fuerza, en un tono que resonó por toda la casa, asustando a los pequeños en sus cunas, afirmando que aquel pacto podía llevármelo a donde yo quisiera, pues para él aquello no tenía valor alguno, era un pedazo de papel rasgado. Perdí la paciencia y en un acceso de furia, con la sangre hirviendo en las venas, expuse todo lo que sentía. Dije entonces que él no se preocupaba por mí, que estaba actuando de forma lamentable por causa del hermano y que si su deseo era defender a los dos parásitos, entonces que se fuera con ellos, que se fuera al infierno a su lado. Él me miró de una forma fría, casi como una mala advertencia, un presagio de desgracia, y respondió con un tono de a quien no le importa, de quien ya se había deshecho de todo. «Está bien, dime la fecha en que quieres que me vaya», dijo de forma dura, la voz sin emoción. Ni necesité pensar. El 1 de julio ya es el plazo final, un límite que todos en esta casa ya conocen, una fecha marcada en el calendario de mi venganza. Él se quedó quieto, parecía distante y sin color, una sombra del hombre que fue. Tomó las llaves de la mesa y salió por la puerta, sin mirar atrás, como si nada allí fuera importante, como si la familia que juró proteger fuera un mero estorbo. Mi pequeño Lucas, con apenas 5 años, despertó asustado de una pesadilla, sus llantos rompiendo el silencio de la madrugada, y preguntó, con la inocencia de quien no entiende los problemas, si su papá le había pegado, el sonido de su voz inocente lacerando mi corazón. Después de un tiempo intentando calmarlo y acariciando su cabello, lo coloqué de vuelta en la cama, esperando que volviera a dormir tranquilo. Fui a mi cuarto y comencé a llorar bajito, mis lágrimas mojando la almohada, un mar de dolor y desilusión. Siento que la presencia de aquella pareja con malas intenciones fue como una plaga enviada para destruir lo que construimos, un hechizo nefasto lanzado contra nuestro hogar. Y Arturo, mi marido, parecía no percibir nada, aceptando esta caída y la confusión que se apoderaba de todo sin siquiera intentar cambiar algo, como si estuviera bajo un trance. Arturo volvió por la mañana, cansado, y se quedó en el sofá, prefiriendo quedarse callado y fingir que nada había pasado, su cobardía evidente. Cuando amaneció, él intentó actuar como si todo estuviera normal, como si los problemas de la noche anterior y las palabras duras que dijo en voz alta para que todos oyeran nunca hubieran sucedido. Una farsa patética. A la mañana siguiente, después de que mandé un mensaje contando sobre la pelea y la situación tensa, Renato me llamó. Sin rodeos ni un buenos días, su voz, firme y preocupada, dijo directo: «Eloísa, tienes 2 hijos pequeños que te necesitan, y tu corazón, que ya casi se paró por causa de ese tipo y de lo que hace, no puede aguantar más tanta tristeza y confusión. Ya no da para dudar o dejar las cosas para después. El plazo final es definitivo». La convicción en sus palabras me golpeó como un rayo, solidificando la decisión que acababa de nacer en mi corazón, una verdad inquebrantable.
Yo no me movería, de ninguna forma dejaría este lugar que con tanto esfuerzo garanticé a mi propio nombre, con el sudor de mi trabajo. Era el único refugio seguro, el único hogar que mis hijos habían tenido la oportunidad de conocer, su refugio sagrado. No me doblegaría más para satisfacer conveniencias ajenas, no me sometería más al yugo de otros, no sería yo quien arrancara a mis hijos de su único refugio, todo por causa de dos presencias invasivas y de un compañero que insistía en huir de sus responsabilidades, un cobarde. Busqué el consuelo y la sabiduría de doña Aurora y mi padre. Ellos, que entendían la profundidad de mi dilema, ofrecieron un puerto seguro. Si surgía la necesidad, podríamos ir a vivir con ellos inmediatamente, yo y los niños, un abrazo cálido. Con todo, mi respuesta fue un firme no. Declaré que esta vez yo permanecería firme en mi posición. La única salida sería la de ellos, no la mía. Comencé inmediatamente a investigar los caminos legales, a trazar la estrategia para mi victoria. Fui a conversar con un abogado, un amigo de largo tiempo de doña Aurora, para entender mejor los trámites, los detalles de la ley. Pedí que me explicara sobre el aviso formal para desocupación y cuáles eran mis derechos sobre la propiedad. Era apenas el puntapié inicial, pero yo ya estaba trazando cada movimiento futuro, cada paso hacia mi libertad. Él me orientó que yo podía acudir a la comisaría y solicitar la intervención policial para garantizar que dejaran el inmueble, una herramienta de fuerza. Con esa directriz en mente, me dirigí a la comisaría más cercana, determinada a registrar una queja formal contra esas personas que amenazaban mi paz y mi hogar, a aplastar a los invasores. A ellos jamás les gustaría ser confrontados y expulsados por la policía. La vergüenza pública sería una condena. Expliqué que tal estrategia fue recomendada por mi abogado, un triunfo en mis manos. Al constatar que yo estaba hablando con la más pura seriedad, que mi voz cargaba la fuerza de la ley, ellos se dirigieron a sus cuartos para recoger sus pertenencias con prisa y temor. Arturo tuvo un acceso de furia, con el rostro rojo y los ojos desorbitados, declarando que si su hermano se iba, él también se iría de casa. Una amenaza vacía que no me conmovió. En cuanto noté que la situación estaba a punto de evolucionar hacia una pelea fea, una explosión de violencia, decidí salir de casa en ese instante y llevar a los niños hasta la casa de doña Aurora para dejarlos en un ambiente más tranquilo, lejos de la toxicidad. Alrededor de las 3 de la tarde me encaminé hasta la comisaría. Antes incluso de formalizar el registro de la denuncia, envié un mensaje a Arturo preguntando si ellos ya se habían ido. Él me respondió de forma categórica, podía volver y considerar todo como mío, pues ya no había nadie en la casa. En aquel exacto momento, una felicidad genuina me golpeó, leve como una pluma, pero al mismo tiempo sentí una profunda decepción y tristeza, un vacío inmenso. Todo lo que hice y sacrifiqué a lo largo de ese tiempo parecía no tener valor alguno, siendo yo vista como la peor persona del mundo, una villana en su propia casa. Al punto de que mi propio marido había empacado sus cosas y se había ido. Aunque él pudiera en algún momento futuro regresar a casa después de calmarse, la dinámica entre nosotros jamás sería restaurada. El encanto se había roto. Yo lo amaba de forma intensa, pero él simplemente decidió tirar nuestra relación a la basura como un objeto sin valor. Al cruzar el umbral de la puerta de vuelta a casa, fui directo a aquel local que había sido mi santuario violado.
Una ola de alivio, mezclada con un vacío profundo y gigantesco, se apoderó de mí, una mezcla agridulce de liberación y pérdida. Era increíble que Arturo me hubiera dejado, todo por causa de una tontería tan sin sentido y pequeña, una terquedad infantil. Con esa actitud de él sentí un arrepentimiento inmenso por no haber mandado a todos lejos de mi casa hacía tiempo, por no haber actuado con la fuerza que ahora poseía. Yo estaba segura de que mi compañero se daría cuenta del error en cuanto el polvo se asentara y la rabia pasara, pues él era un padre dedicado, el amor por los pequeños era inmenso. Para que yo pudiera tener un momento de calma, de introspección, dejé que los niños se quedaran el fin de semana entero con doña Aurora. Mi cabeza estaba tan confundida que no conseguía cuidar ni de mí misma, mucho menos de los otros. Arturo, por otro lado, ni siquiera dio señales de vida. No llamó para preguntar cómo estábamos yo y nuestros hijos. Un abandono cruel. Poco tiempo después, supe que él y los otros habían buscado refugio en la casa de Marcelo, mi primo, una ironía del destino. Curiosamente, fue por intermedio de ese mismo primo que yo conocí a mi esposo años atrás, en una fiesta en el interior. Marcelo y Arturo eran amigos desde la infancia, cuando aún vivían en el interior, lazos que parecían inquebrantables. Fue justamente él, Marcelo, quien me mandó un recado contando dónde estaban alojados. Él también pidió que no me molestara por haberles dado un techo, aunque fuera por poco tiempo. Mencionó que sería algo en torno a 2 semanas apenas, pues no podía simplemente darles la espalda y abandonar a su mejor amigo en un momento de apuro. Llegó un mensaje de él bien tarde, invitándome a un encuentro aquel fin de semana en un local que él había reservado con antelación, un lugar misterioso. Mi respuesta fue inmediata, un no categórico, sin vacilación. Algo en su propuesta me causó un escalofrío gélido, un mal presentimiento, y yo no quería de ninguna forma involucrarme en una más de sus empresas dudosas, en sus secretos oscuros. Creí que su angustia se debía apenas a un negocio que no salió bien, un arrepentimiento genuino por haber seguido un camino arriesgado. Él confirmó que esa era una parte de la historia, pero luego dejó claro que el núcleo de su desesperación era mucho más sombrío y preocupante, algo que trascendería lo mundano. Ante su aflicción tan evidente, mi propio cuerpo comenzó a reaccionar. Un temblor incontrolable se instaló, pues yo sentía que una verdad extremadamente pesada estaba a punto de salir a la luz, una revelación que lo cambiaría todo. Él comenzó a divagar, no sobre una celebración, sino sobre una reunión sigilosa donde él se profundizó en asuntos que no debía, tal vez un pacto, un ritual profano. En medio de sus palabras confusas, confesó, con la voz embargada y los ojos llorosos, que había exagerado en sus acciones y, en un desliz imperdonable, acabó rompiendo la confianza depositada en él por una pariente cercana, una prima que llamamos Isabela. Admitió que la ficha le cayó solamente al día siguiente, al percibir la gravedad de la imprudencia cometida, sabiendo que esa falla sería descubierta más temprano o más tarde, una mancha indeleble en su alma. Suplicaba por mi perdón insistentemente, arrastrándose a mis pies. En aquel instante, algo dentro de mí explotó. Me transformé en una fuerza de la naturaleza, avanzando contra él, vociferando las más duras ofensas que conseguí, en una explosión de rabia contenida, con ganas de abofetearlo e incluso morder, de dilacerarlo con mis propias manos. La contienda fue interrumpida abruptamente con la entrada de los niños en la habitación, sus llantos resonando como lamentos en el vacío.
testigos inocentes de una guerra que no comprendían. En aquel instante de desesperación, aproveché la confusión para evadirme de allí sin ser notada, como una sombra que se deshace en la penumbra. La agonía que me consumió en aquel momento es indescriptible. Una herida profunda en el alma que sangraba incesantemente. En el exacto momento en que pensé haber tocado fondo, el destino, cruel e implacable, me golpeó con un golpe aún más severo. Para mí, la deslealtad y la quiebra de confianza son imperdonables, manchan el alma de quien las comete con una tinta oscura y fétida. Inmediatamente llamé a Renato, mi hermano, implorando por su auxilio, pues la situación exigía su presencia urgente, un grito desesperado de socorro. Los niños, tomados por el pánico, estaban en completa desesperación, sus pequeños corazones latiendo descompasadamente. Los pequeños presenciaron algo aterrador, el hombre que debería protegerlos, corriendo asustado, con marcas visibles de un conflicto, de una lucha interna o externa que lo había desfigurado. Era imposible calmarlos, y yo misma me encontraba en un estado de profunda tristeza, sin consuelo, mi propio mundo derrumbándose. En cerca de 30 minutos, Renato surgió, trayendo consigo a doña Aurora, un ángel en medio de la oscuridad. Ella rápidamente se hizo cargo de los niños, llevándolos a un lugar más seguro en su residencia. Cuando finalmente pude desahogarme con Renato, sintiendo que ya no tenía más fuerzas para continuar sola, le confesé a Renato que mi corazón ardía en un ansia de justicia y represalia, una sed de venganza que me consumía. El origen de toda esta ruina en mi existencia era una sola persona, Dante. Si él no hubiera invadido mi hogar con propósitos ocultos y destructivos, toda esta calamidad se habría evitado, la plaga no se habría esparcido. Renato, con paciencia, solicitó que intentara controlarme, pues mis emociones me estaban impidiendo pensar con claridad. Yo reflexionaba sobre cómo no sería justo imputar toda la culpa solamente a las fallas de mi esposo, ni considerar el hecho de que él hubiera demostrado interés por Isabela como la única causa. La verdad es que quien verdaderamente deshizo mi hogar y a quien yo sentía que debía exigir un ajuste de cuentas era Dante. Él arruinó mi vida, profanó mi santuario y robó mi paz. Llegué a declarar que haría una invocación espiritual poderosa para él, un ritual de venganza que lo dejaría en un estado de completo desamparo y sin acción, amarrado por fuerzas invisibles, y apenas podía creer que estas palabras estuvieran saliendo de mi propia boca. Intentaron convencerme de cambiar de rumbo, de abandonar el sendero sombrío, pero yo fui extremadamente clara al decir que seguiría adelante con o sin la aprobación de cualquier persona. Mi destino estaba trazado. Al día siguiente fui a mi trabajo con una furia que parecía consumirme, un fuego que ardía en mi pecho. En cuanto terminé mis tareas, seguí directamente a un terreiro de candomblé que conocía solo de vista, un lugar de misterios y fe. Allí me aclararon debidamente que las prácticas del candomblé no están orientadas a la realización de trabajos de venganza, que la justicia divina no operaba de esa forma. La líder espiritual del local, la Madre de Santo, entonces me proporcionó el contacto de otra mujer, Doña Carmen, conocida por actuar en ese tipo de servicio específico, un camino más oscuro. La llamé sin dudar y nos encontramos al final de aquella misma tarde, en la favela donde ella residía, un lugar donde la magia y la necesidad se encontraban.
Ante ella, narré toda la situación complicada por la que estaba pasando, sin escatimar absolutamente ningún detalle, cada dolor, cada traición. Me aconsejó tomar represalias contra aquel que permitió que todo esto sucediera, pues sin su permiso nada se habría concretado. Una nueva perspectiva que me hizo ver la culpa de Arturo. Sin embargo, mis finanzas estaban en un estado lastimoso, imposibilitando cualquier acción inmediata contra él. El dinero era un obstáculo. Sentí que necesitaba aplazar mis planes, al menos por ahora, pues no poseía los recursos necesarios para una venganza a la altura, una retribución digna de mi dolor. En resumen, tras largas negociaciones con doña Carmen, la mujer que me dio el consejo, establecimos el precio y acordé que regresaría con los fondos necesarios y una prenda íntima perteneciente a Dante para que el ritual de amarre y maldición fuera efectivo y su vida se pusiera patas arriba. Confieso que todavía había vestigios de Dante y Malena esparcidos por el local. Se habían marchado apresuradamente, temiendo una visita indeseada mía, posiblemente acompañada de las autoridades, y dejaron atrás muchas de sus posesiones, como ratas que huyen del barco. Mi salida de aquel día no fue tranquila. Fui sorprendida y asaltada en el camino, un incidente que, aunque perturbador, con el miedo helando la sangre, no doblegó mi determinación ni me hizo dudar en regresar futuramente, pues mi sed de venganza era mayor que cualquier miedo. Decidí que volvería el sábado siguiente, pues era el día más oportuno, ya que los niños no podían ausentarse más de sus obligaciones escolares. El día acordado, el sábado llegó, y Renato insistió en acompañarme hasta el lugar de la hechicera, un protector en mi sombría jornada. Al enterarse de lo ocurrido, que yo había sido objeto de asalto, doña Carmen pareció más dispuesta a ayudar, viendo en mi prueba una señal de los espíritus. Ahora restaba aguardar que la desgracia golpeara de lleno la vida de aquel traidor de forma definitiva, que las fuerzas ocultas hicieran su justicia. Con todo, confieso que, en el fondo, mis creencias personales no se alineaban totalmente con esta línea de pensamiento de justicia divina o mágica. Era mais a urgência de meu coração herido lo que me guiava. Em aquele mesmo período, meu enlace matrimonial com Arturo chegou a seu ponto final, culminando em um divórcio doloroso e inevitável. Consequentemente, ele se sumergiu em um estado de profunda tristeza e desânimo logo depois. Sua alma parecia pesar. Creio que seu sofrimento era imenso devido à distância imposta dos ninhos e, quem sabe, de minha própria presença, uma ausência que o consumia. Confesso que não tenho total certeza sobre a extensão de seus sentimentos. Talvez o hechiço lançado por Dona Carmen já começara a atuar, afetando-o de formas que eu não compreendia. Passados exatos 2 anos desde aquele acontecimento marcante, chegou a meus ouvidos a notícia de que Dante havia roto seu matrimônio com Malena. Ele decidiu, entonces, retomar la vida en su ciudad natal, en el interior, reasentándose con sus padres, como un hijo pródigo en desgracia. Dicen que la verdadera razón detrás de esa decisión drástica era su dificultad para reencontrarse en simplemente ser él mismo, perdido en sus propias cuestiones internas, un alma atormentada, tal vez por los espíritus que yo había invocado. Los años pasaron y llegamos a 5 años de esta fecha, cuando yo, por mi parte, encontré la felicidad nuevamente al unirme en segundas nupcias a un colega de mi área profesional. Nuestra convivencia ha estado repleta de alegría y complicidad, una paz que pensé que nunca más encontraría.
Recientemente, en el amanecer de este año 2025, Pedro, mi primogénito, optó por ir a residir junto a su padre, una decisión tomada a comienzos de enero, un nuevo ciclo que se inicia y los ecos del pasado a veces aún resuenan.